Anímate a adquirir la más reciente publicación del Centro Olof Palme México, Lo que el SARS-CoV-2 se llevó, Salud, Seguridad y Desarrollo, coordinado por la doctora María Cristina Rosas y con la colaboración de Alfonso Aragón Camarena, Anabela Buzo, Mario Duarte Villarelo, Thalía Rebeca Aro, Benjamín Ruiz Loyola y Ricardo Vigueras Quinn. En este libro se abordan temas sobre SARS-CoV-2, la delgada línea roja entre el desarrollo y la seguridad, pandemias a través de la historia, la salud y la seguridad ambiental, vínculos ignorados u olvidados, el acceso a tecnologías médicas avanzadas durante la pandemia del SARS-CoV-2, un campo de disputa jurídico, tecnológico, industrial y sanitario. SARS-CoV-2, incertidumbre y seguridad internacional, una visión desde Argentina. La pandemia del SARS-CoV-2, oportunidad de grupos para el desarrollo de bioterrorismo, la ciberdelincuencia y los ataques de ransomware en la pandemia del SARS-CoV-2, la bioseguridad y las pandemias que vienen. ¿Qué hemos aprendido? Anímate a adquirir este título pronto. Para conseguir este y otros títulos del Centro Olof Palme México, envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta a una emisión más de esta serie de entrevistas denominadas Una tarde con, que desarrolla el Centro Olof Palme México para poder tener acceso a los planteamientos de diversas personalidades del mundo de la ciencia, la tecnología, la política, la economía, la industria del entretenimiento, etcétera. Esta tarde estamos muy contentos de recibir al doctor Gonzalo Hachkuri para el abordaje de un tema que de hecho no es un tema que esté muy en la lupa de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Me refiero al Tratado de Aguas Internacionales de 1944, que de hecho está cumpliendo 80 años ahora, pero que tiene el potencial de ser un tema de litigios y un tema que demande una reformulación de dicho tratado. Vamos a estar hablando sobre este tópico con el doctor, que es experto en el tema, y quiero aprovechar para decirle a nuestro amable público que nos acompaña aquí en Zoom y también a través de nuestras redes sociales en Facebook Live, que pueden formular preguntas para el doctor Hachkuri. Antes de comenzar, quisiera presentar una breve semblanza biográfica del doctor. El doctor tiene licenciatura, maestría y doctorado en geografía por la UNAM. Él es miembro del SNI, es nivel 1, cuenta con estancia postdoctoral en el posgrado en gestión integrada de cuencas por la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene estancia postdoctoral en el área de estudios estratégicos del CISAN en la UNAM. Sus líneas de investigación son el manejo y la gestión integrada del agua, la gobernanza de cuencas y acuíferos, así como los conflictos por el agua. Actualmente realiza investigación acerca de la efectividad y las limitaciones de los instrumentos de la conservación del agua subterránea y su incidencia en la gobernanza de las cuencas, tema que también vamos a abordar en esta oportunidad. Él egresó del Diplomado en Investigación Interdisciplinaria en la UNAM y en Estudios de América del Norte. Es autor de 16 artículos científicos publicados en revistas indexadas, 6 libros, 14 capítulos de libro y más de 30 artículos, reseñas y ensayos de divulgación. Ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado en áreas del conocimiento como la geografía, las relaciones internacionales, las ciencias sociales y el urbanismo. Es tutor de los posgrados en geografía en la
naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM, donde se encuentra adscrito, imparte las asignaturas de análisis y manejo de cuencas, manejo integrado de cuencas y geografía regional. Doctor, nos da mucho gusto darle la bienvenida y finalmente poder desahogar este tema que lo teníamos muy en el radar. No habíamos tenido el gusto de poder hacer la entrevista, pero estamos muy contentos de que nos acompañe esta tarde. Bienvenido, doctor. No, hombre, muchas gracias, doctora, por la cordial invitación para estar con ustedes. Es un gusto. Yo creo que siempre es importante estar dialogando entre diferentes especialistas y bueno, y sobre todo haciendo más claros y más, con más, dándole más luz a a ciertos temas, ¿no? Absolutamente, y por eso le agradecemos mucho su disposición y su tiempo. Pues me gustaría que empezáramos y comenzaría yo haciendo esta reflexión respecto a que en la agenda bilateral México-Estados Unidos, normalmente nosotros vemos como temas centrales de esta vinculación a lo comercial, por ejemplo en el TEMEC, o, por ejemplo, a los temas de seguridad, ahora que se habla tanto de narcotráfico, fentanilo, delincuencia organizada, tráfico de armas, ahí está el tema de seguridad. O bien el tema migratorio, que sabemos que es un tema de suyo sumamente complejo y que todos los días ocupa espacios en los medios de información. No pasa un solo día sin que figuras políticas de los dos países hagan alusión a esta compleja relación. Sin embargo, hay un tema, el del Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos, como lo referíamos en el inicio, que no parece figurar entre los temas torales, aunque a mi manera de ver, después de haber escuchado al doctor disertar sobre este tema, creo que deberíamos de empezar a ocuparnos mucho más de este tópico. Este tratado establece que México asigna agua a Estados Unidos del río Bravo y Estados Unidos asigna agua a México del río Colorado. Este tratado especifica contabilidades y compromisos de ambos países que quizá en 1944 había condiciones distintas para desarrollar el tratado de las que estamos observando el día de hoy. En este sentido, pues la primera pregunta, doctor, es saber desde su expertise en qué punto nos encontramos en el tratado, cuáles son los contenciosos posibles que se están vislumbrando alrededor de este tratado ya con 80 años de vida. Bien, pues en efecto el Tratado de 1944 se firmó en un contexto pues totalmente diferente al actual que tenemos, ¿no? Era el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba participando activamente en ese momento en ese conflicto bélico y México pues aportaba mano de obra con el programa Bracero también, ¿no? Y México vio una oportunidad en ese momento para poder tratar este tema que no fue que se le haya ocurrido así exprofeso, ¿no? Sino ya sabía que había una presión enorme por la gestión de los recursos hídricos compartidos en el río Colorado, en el propio río Bravo, y eso se había visto sobre todo en el periodo entre guerras, ¿no? Y México pues también de cierta manera no olvidaba que 100 años antes había habido diversos diferendos territoriales con Estados Unidos, la venta de los territorios, ¿no? La rebelión de Texas, etcétera, ¿no? Entonces México, pues, lo que había hecho era impulsar sobre todo la población del norte del país y eso lo hizo a través de los distritos de riego, ¿no? Como el distrito de riego 025 bajo Río Bravo, el distrito de riego 014 en Mexicali, etcétera, ¿no? Y ahí pues fundamentalmente principal usuario del agua para 1944, en ese momento y al futuro, era la agricultura, ¿no? Los distritos de riego. Pero hoy, pues, ¿dónde estamos? Pues estamos en un momento radicalmente distinto, donde tenemos un proceso enmarcado por el proceso de integración México, Estados Unidos, Canadá. Es claro que
una de las zonas con mayor integración regional, pues es la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Es donde se dan la mayor parte de los cruces internacionales a diario entre ambos países. Es donde se centra gran parte del cruce entre ambos países con las mercancías, ¿no? Legales e ilegales. Y también es donde se dan unas tasas de crecimiento poblacional bastante marcadas si las comparo con ambos países, ¿no? De hecho, las ciudades fronterizas, Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros han crecido mucho más rápido que otras zonas del país, ¿no? Entonces, por supuesto, pues esto se ha convertido en una mayor presión sobre el agua, ¿no? El agua para cubrir necesidades, demandas de agua potable locales, ¿no? Esto ha tenido un impacto en los organismos operadores de agua potable de cada ciudad. Y también, ahora sí, con referencia al tratado, pues lo que se ha observado, la literatura lo que nos indica es que también ha habido una convergencia, o sea, el Tratado de Libre Comercio ha tenido un impacto en la agricultura. Y entonces los agricultores han querido aprovechar las, los beneficios del Tratado de Libre Comercio, competir, ser más competitivos en el contexto de América del Norte, tener un cambio de cultivos, ¿no? Para insertarse en cultivos más competitivos, es decir, cultivos que están siendo más atractivos para el mercado estadounidense, pero también para el mercado mexicano, y eso pues ha terminado en una mayor exigencia por agua. En ese contexto, además hay que agregarle quizás lo más importante, que es que tenemos pues una variabilidad hidrometeorológica muy marcada en el contexto de una sequía cada vez más fuerte que algunos autores la asocian al cambio climático, ¿no? Entonces, digamos, yo lo que veo son diferentes escalas de análisis que convergen en un solo problema en esta zona fronteriza, ¿no? Que es no solamente agua para ciudades, agua para la industria, agua para el riego, y entonces tengo una enorme presión. Y sobre esto, las grandes sequías, ¿no? Y eso es lo que está tensionando de cierta manera eh, las relaciones que hay entre los concesionarios de agua domésticos en ambos países con los gobiernos. Y eso va poco a poco tensionando la estructura del tratado, ¿no? Hoy hay 201 actas firmadas entre ambos países que son adendas al Tratado de Aguas de 1944, que lo que buscan es, pues, operatividad o hacerlo más operativo, ¿no? Eh, pero, y con eso, creo que estemos en un punto en el que podamos decir, estamos librando la crisis que he mencionado aquí rápidamente, ¿no? Doctor, pero parece una crisis que no solo se puede resolver con añadidos al tratado. Yo he escuchado mucho esta idea de que es necesario reformar el tratado. Le pregunto si esto es deseable, si es posible, y qué reformas se le harían al tratado en dado caso de que se optara por renegociarlo. Hay una gran, pienso que hay un debate ahí que todavía no se puede resolver. Por supuesto, hay grupos de especialistas que dicen, no, el tratado no se debe de tocar, no se debe de reformar, porque México es el principal beneficiado con las entregas de agua, ¿no? Entonces, esa afirmación pienso que se basa mucho cuando dicen, a ver, en la cuenca del Colorado, México recibe mínimo una cuota de 1.850 millones de metros cúbicos anuales. En la cuenca alta del río Bravo, en particular Ciudad Juárez, con la Convención del Valle de Juárez de 1906, que es previo al Tratado del 44, México recibe 74 millones de metros cúbicos. Y México entrega a Estados Unidos, en la parte de Fort Kidman al Golfo de México, pues cantidades menores, 432 millones de metros cúbicos.
Y la cuenca de Tijuana, pues le entrega todo el escurrimiento, ¿no? Que en realidad son aguas residuales, ¿no? Entonces, bueno, si yo hago esa suma, ¿no? Como si fuera un banco, pues México recibe más agua que la que nosotros le tenemos que dar. Sin embargo, creo que esas afirmaciones tendrían que revisarse con mucho cuidado, hacerse una revisión concreta, porque en realidad justo la sequía nos ha conducido a que no sea así, a que México y Estados Unidos tengan que ir negociando a través de las actas, sobre todo en las últimas, cambios en las entregas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Fort Kidman al Golfo de México, pues existe esa negociación en la cual si México no cumple en un quinquenio la entrega de los 432 millones de metros cúbicos cada año, que son cerca de casi 2.100 y pico millones de metros cúbicos, bueno, todo lo que haga falta lo entregas en el siguiente quinquenio, ¿no? Eso le beneficia a México. Pero en el caso de la cuenca del río Colorado, pues esto si observamos las actas, por ejemplo, desde el acta 317, luego el acta 318, el acta 319 y la última acta que se firmó, el acta 330, México ha tenido que acordar con Estados Unidos severos recortes, ¿no? Es decir, pues México, a cambio, por ejemplo, la última acta, eh, si no mal recuerdo, le va a entregar Estados Unidos a México 65 millones de dólares a cambio de almacenar y recortar agua en el lago Mead, ahí afuera de Las Vegas, Nevada, ¿no? Eh, pues severos recortes que van a afectar sin duda alguna a los concesionarios mexicanos, ¿no? Entonces, digamos, estas negociaciones lo que indican es que si se revisara el tratado, tendría que entenderse quiénes son los concesionarios de agua más afectados en ambos países por estos recortes, ¿no? Y también tratar de comprender cuál sería el rol de la sequía, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, usted me pregunta, doctora, bueno, ¿qué temas tenemos que revisar? Bueno, el Tratado de Aguas del 44 no tiene en particular el concepto de sequía extraordinaria. Eso sería una de las cuestiones que tendría que revisarse. Y yo, por ejemplo, ahí diría, creo que nos hace falta mucho juntarnos con los especialistas de relaciones internacionales para que a la luz de la jurisprudencia internacional y de los instrumentos del derecho internacional nos indiquen si es necesario en una revisión al tratado, que la tendría que hacer el Senado de la República, agregar el concepto de sequía extraordinaria o no agregarla, seguirlo como lo hemos venido haciendo, o sea, sin una definición como tal y más bien con base en evidencia científica, ¿no? Decir, bueno, el monitor de sequía de América del Norte indica que estas partes son las más afectadas, ¿no? Eso sí, eso digamos sería en la parte del tratado, ¿no? Y luego tendríamos que ver cómo dentro de cada país, por ejemplo, en el caso mexicano, es lo que tengo ahora más claridad, cómo se le ha delegado a los consejos de cuenca en México la decisión de tomar acciones en concreto, en particular, respecto a la sequía. Eso, por ejemplo, está publicado en el Diario Oficial de la Federación cuando dice México tiene sequía, entonces los consejos de cuenca tienen que ponerse de acuerdo entre ellos, entre los principales concesionarios, sobre cuáles son las medidas que se van a tomar dentro del Consejo de Cuenca, fronterizo en este caso, ¿no? Para ahorrar volúmenes de agua, ¿no? Y esos volúmenes de agua, pues, por ejemplo, en el caso del Consejo de Cuenca del Río Bravo, en verdad hacerlos efectivos para que podamos cumplir con los 432 millones de metros cúbicos. No hemos podido llegar ahí. Son cosas que se tendrían que revisar con mayor detenimiento, ¿no? Y ver, por ejemplo, hasta dónde en el plano doméstico de la política del agua tiene intervención o injerencia con el cumplimiento del Tratado de Aguas del 44, ¿no? Creo que son como los grandes momentos y los grandes puntos que tendríamos que revisar a futuro, ¿no?
Correcto, sí, este tema de la sequía extraordinaria que no está definido y que es un punto contencioso. Doctor, ¿le podría explicar a nuestro amable auditorio a qué se refería Donald Trump cuando decía que México ni el agua paga? ¿Se acuerda de esas frases? Porque lo pregunto porque yo creo que en contextos electorales este tema tiene el potencial de politizarse mucho. ¿Podría comentar al respecto, doctor? En el año 2020 se estaba cerrando un ciclo quinquenal. En el caso de Fort Pittman, el Golfo de México, se estaba cerrando el ciclo quinquenal número 35, si no mal recuerdo, por aquí lo tengo anotado. Y, perdón, sí, el número 35, en efecto, se estaba cerrando. Y entonces había por ahí un volumen faltante que estaba cercano a los 700 millones de metros cúbicos para cumplir con los 2.158 millones de metros cúbicos que tenía que juntar México en el quinquenio. Entonces, se configuró una fuerte tensión en la cuenca del río Concho, porque el Concho es quien hace la mayor aportación en esa parte, los mayores descubrimientos que, por cierto, son excedentes, ¿eh? Aquí están en el Tratado del 44. Los tiene a cargo el Concho, pero esa agua no está escurriendo, ¿no? Entonces, se gestó ahí un conflicto muy fuerte, sobre todo con los agricultores que decían, a ver, en las presas del Concho, en la presa, por ejemplo, de La Boquilla, no tenemos 2.000 millones de metros cúbicos, que es lo que históricamente se acostumbraba a tener, ¿no? Y que es la capacidad de la presa. Tenemos solamente 1.000 millones de metros cúbicos y tu plan es abrir la presa y sacar una cantidad análoga a ese volumen concesionado, ¿no? Entonces, el plan de la autoridad en diciembre del 2019 era extraer poco a poco ese volumen, y entonces los agricultores de los diferentes distritos de riego, 005, el distrito de riego que está junto al río Bravo en Ojinaga, pues vieron en peligro sus ciclos agrícolas anuales, ¿no? Y esto, nosotros cuando estábamos haciendo el análisis, veíamos que se conjuntaba mucho en el año 2020 con el año electoral en Estados Unidos. Veíamos que en el fondo sí había una presión fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos en términos de la campaña electoral de Trump, ¿no? Que era, a ver, Trump, que decía era, México, digamos, utilizó a México, ¿no? Como un objetivo fuerte en la campaña electoral, ¿no? Decía México, pues, es un país lleno de delincuentes, llenó a Estados Unidos con gente floja, violentos, etcétera, ¿no? Fue como parte de su estrategia electoral. Y entonces lo que nosotros vimos ahí es que la presidencia de la República en México tomó este asunto serio y dijo, bueno, no podemos agregarle a la campaña de Trump que diga todo lo que nos dice y además no paga el agua, ¿no? O sea, de todo esto, además México no paga el agua. Y pienso que ese fue el principal móvil que pudo configurar el conflicto en Chihuahua, ¿no? Que tuvo 3 muertos, si no me recuerdo, tuvo 20 personas metidas en la cárcel, el gobierno federal tuvo que enviar a la Guardia Nacional para custodiar la presa de La Boquilla y la apertura de las válvulas para dejar correr el agua, ¿no? Fue un tema bastante delicado en ese momento. Pero creo que atrás el fantasma era ese, ¿no? El móvil era, no podemos cargarle más a la campaña de Trump y decir que México además debe agua. Entonces, la orden era, abre las presas para que no nos acusen de deudores de agua, ¿no? Pienso que eso fue. Ahora, no era algo nuevo. Si leemos a otros especialistas, eso ya se había repetido en otras ocasiones en la primera década
de este siglo, ¿no? Cuando también había habido una fuerte sequía que había impactado la cuenca del río Bravo, y en ese entonces el candidato al gobierno de Texas creo que era Rick Perry, ¿no? Y entonces también en la campaña electoral utilizó el mismo móvil. Dijo, bueno, México nos invade, tenemos muchos migrantes mexicanos y además no paga la cuota de agua, y todos mis electores, que eran los agricultores del sur de Texas, no reciben la cuota de agua, ¿no? Ahí hubo una coyuntura que fue que hubo un evento hidrometeorológico bastante beneficioso. Entró en la época, ya al final de la colita de la época húmeda en México, llovió durísimo, un ciclón creo que fue el que entró, llenó las presas y se pudo pagar la cuota, ¿no? Y entonces, de cierta manera, no hubo necesidad más en avanzar en esa política anti-México, ¿no? Entonces, de cierta manera, digamos, lo que yo estoy observando es que, como usted dijo, doctora, pueden estar en la agenda bilateral los grandes temas, pero parece ser que el último sería el agua y sí es altamente politizado. Sí. Y en ese sentido, doctor, tenemos un buen de preguntas, pero antes de irme con las preguntas del público, ¿qué potencial ve usted pensando en Biden, buscando su reelección, pensando en Trump, buscando, bueno, primero tiene que resolver todos los problemas legales, pero buscando otra vez regresar a la Casa Blanca? ¿Qué potencial ve usted de que este tema efectivamente se viralice y vaya escalando en la lista de prioridades de la agenda bilateral? ¿Con uno o con otro? ¿Con Biden o con Trump? Bueno, ahorita, eh, a ver, tendríamos que, yo lo vería así. ¿Quién operativiza y maneja el Tratado de Aguas del 44? ¿Quién lo hace operativo? Pues es una comisión, que es la Comisión Internacional de Límites de Aguas, que en México depende de la Cancillería mexicana, y que en Estados Unidos, porque tiene dos secciones, sección México y sección Estados Unidos, depende del Departamento de Estado. Esa es una comisión integrada por un cuerpo de ingenieros con muchísima experiencia, una trayectoria enorme, con un prestigio muy grande, no solamente en términos locales, sino a nivel internacional. Es una comisión que ha sentado un gran precedente en América Latina, ¿no? Siempre la citan, la invitan cuando se habla de temas de aguas transfronterizas. En ese sentido, el Tratado del 44 presenta una imagen, ¿no? Digamos, en la hidrodiplomacia muy importante, ¿no? Y ahora pues hay dos comisionadas, mujeres, ¿no? De mucho respeto, con una gran trayectoria, que han hecho pues, lo posible por resolver estos temas, ¿no? Pienso que las limitaciones de la comisión es que, bueno, en cierta medida la comisión tiene un gran manejo técnico, ingeniería, ¿no? Y, y en ese sentido, como manejan los datos duros, a ver cuántos millones de metros cúbicos, etcétera, eh, al público de pie, a la gente, al ciudadano de pie, le falta más acceso a esta información, ¿no? Le falta apropiarse más. A ellos les falta posiblemente fortalecer esos foros ciudadanos que han ido creando en las ciudades fronterizas, ¿no? Y dotar a la población de mayor poder de información, ¿no? Eso es por una parte. Y, y por otra, pues como ellos son los que filtran y tratan la información hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Medio Ambiente, y del lado estadounidense, pues tratan con la Junta Ambiental del Buen Vecino, trabajan con los gobiernos estatales, ¿no? La información, digamos, se va degradando. Y luego también tendríamos que ver en el peso que tiene el tema ambiental, porque estos son temas ambientales. Tendría que revisarse, a ver, dentro de la agenda México-Estados Unidos, ¿cuál es el peso ambiental real que tienen estos temas? Porque además estos temas son bastante locales, son fronterizos, ¿no? Entonces, las capitales de ambos países están muy lejos, ¿no? Estamos en el caso de la Ciudad de México, más de 1,500 kilómetros,
del punto que lo quiera ver uno, igual Washington, ¿no? Entonces se convierten en temas bastante locales y entonces parece ser que no solo institucionalmente se van degradando, ¿no? Si lo veo local y lo voy subiendo hasta la capital, se va degradando, sino también geográficamente. Y entonces en ese sentido es posible que esa sea una explicación del por qué el tema no se va colocando en la agenda, ¿no? Y va siendo opacado por otras partes. ¿Qué es lo que podría, digamos, a mi parecer, qué es lo que podría hacerlo más estratégico? Bueno, pues que la sequía vaya presionando y sean los concesionarios de agua, pero también las ciudades, o sea, los organismos operadores de agua potable del lado mexicano, o las oficinas de agua potable de las ciudades, como por ejemplo el Paso Water Utilities, o San Diego Water Utilities, o los nombres que tengan, ¿no? Que vean o que padezcan la falta de agua y que ponga esto en cuestión, por ejemplo, en México, el derecho humano al agua potable y saneamiento, ¿no? Esos, o sea, desde lo local es donde se va a ir haciendo una presión para que se vayan revisando las obligaciones de México y las obligaciones de Estados Unidos en torno al tratado, ¿no? Claro. Bueno, pues interesante porque efectivamente sí parece un tema muy local, pero yo creo que no debemos descartar que alguna de las figuras políticas, ya lo comentábamos justamente a propósito de Trump, lo usara, ¿no? Como parte de su narrativa para posicionarse, ¿no? Y para, bueno, fines electorales. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Voy a tratar de agruparlas para maximizar el tiempo. Preguntan, el doctor nos ha hablado hasta ahora del Tratado de 1944 sobre aguas que se ven, así pusieron. ¿Nos puede hablar un poco de la problemática de las aguas subterráneas y su gestión en la relación México-Estados Unidos, es decir, las aguas que no se ven? Ah, importante. Doctor, por favor. Bueno, las aguas subterráneas es un tema bastante apasionante e interesante, ¿no? En efecto, no se ven las unidades con las que se gestionan las aguas subterráneas en ambos países son diferentes. En México, pues son los acuíferos que diseñó la Comisión Nacional del Agua, pero estos acuíferos son en realidad polígonos que son para administrar derechos de agua. O sea, son polígonos administrativos de gestión de derechos de agua. No los podemos confundir con, en un estricto sentido, con unidades hidrogeológicas, como sí sucede en los Estados Unidos. En Estados Unidos, el sur de este país, los estados California, Arizona, Nuevo México, Texas, gestionan el agua subterránea a partir de unidades hidrogeológicas, con diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, en California le llaman cuencas subterráneas, en Texas sí le llaman acuíferos, ¿no? Y si uno ve en las leyes del agua de esos estados, porque además es otro hecho que tengo que remarcar ahorita, sí son unidades hidrogeológicas, ¿no? Entonces, ahí tengo dos formas de comprender el agua subterránea de forma distinta entre ambos países, ¿no? No está homologada. En ese sentido, lo que han hecho organismos supranacionales, como por ejemplo el Programa Hidrológico de la UNESCO, pues es entonces crear un concepto que se llama acuífero transfronterizo para poder, así como hablamos de cuencas transfronterizas, que es lo superficial y de lo que he hablado hasta ahorita, y que es lo que regula el Tratado de Aguas del 44, pues entonces el concepto acuífero transfronterizo sería lo que está abajo de estas cuencas, ¿no? Aquí el problema es que con los acuíferos transfronterizos se ha ido desde hace 15 años para acá tratando de cubrir los huecos de información. Es un tema bastante novedoso. Ambos gobiernos reconocen hasta la fecha cerca de 11 acuíferos transfronterizos, pero estas sí son unidades hidrogeológicas como tal, ¿no? Que pues no tienen nada que ver con los acuíferos mexicanos, ¿no? Estudios recientes de colegas que están en Estados Unidos han
abonado y han colocado en el mapa 70 acuíferos compartidos, ¿no? Que eso sí los ha tomado el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO ya como un referente, ¿no? Todavía no los reconocen ambos países. Ahorita esa es una buena pregunta. ¿Qué se le tendría que reformar al Tratado de Aguas del 44? Pues yo creo que al menos a lo mejor el concepto acuífero transfronterizo y estos acuíferos, de ser el caso. O a lo mejor firmar o reconocer que el Tratado del 44 no es el instrumento idóneo para hablar de acuíferos transfronterizos y firmar otro tratado, ¿no? O sea, esas son las cosas que se tendrían que revisar en el futuro. Ahora, para terminar de responder, ¿qué pasa con esas aguas? Bueno, en México estas aguas son administradas por el gobierno federal, ¿no? O sea, por la Comisión Nacional del Agua. Y en los Estados Unidos esas aguas son del orden estatal, o sea, pertenecen a los estados y son administradas por los estados. El caso más crudo quizás es el caso de Texas. El caso de Texas es que el agua subterránea pues pertenece a los privados, ¿no? O sea, dice, el dueño del terreno es el dueño del agua subterránea. Entonces hay aguas subterráneas privatizadas. Y entonces es muy difícil, en ese sentido, para el gobierno estadounidense decirle a México, a ver, México, vamos a firmar un tratado de aguas subterráneas transfronterizas, porque las aguas en Texas pues están privatizadas. O sea, las aguas que están situadas en los linderos de la frontera con México y que podrían coincidir con un acuífero transfronterizo, pues son privadas. Entonces no le puede decir el gobierno estadounidense a estos propietarios tejanos, oye, te voy a expropiar las aguas porque voy a negociar con México un tratado, ¿no? A eso es a lo que se enfrenta Estados Unidos. A lo mejor para México sería más fácil porque es un manejo centralizado, ¿no? Y puede decir, bueno, cancelo estas concesiones o establezco un programa piloto de manejo de concesiones, ¿no? Porque entonces esto también es lo que tenemos que revisar en el futuro. ¿Qué tengo que ver de un tratado eventual? ¿No? Pues el manejo que se tiene actualmente de esos pozos, la cantidad que extraigo del agua, si no le voy a hacer daño a las zonas de recarga y de descarga de ambos países, etcétera. Hay una pregunta relacionada con esto, doctor. La pregunta es de Laura Esteban. Dice que si se necesitaría un acuerdo de aguas transfronterizas. Por lo que está comentando, el tema no se ha tratado, no está contemplado obviamente en el Tratado del 44. ¿Usted considera que se requeriría, que sería fundamental tener un tratado de aguas transfronterizas México-Estados Unidos? Yo creo que en el futuro sí, porque el agua subterránea sí está convirtiéndose en un insumo estratégico, por ejemplo, para paliar las sequías, ¿no? En efecto, por ejemplo, ahora con los recortes que se prevén con el Acta 330, que se acaba de firmar en marzo pasado, hay unos recortes muy serios ya negociados entre ambos países y finalmente los concesionarios agrícolas, también los organismos operadores de agua potable de Mexicali, de Tecate, de Tijuana van a ser de cierta medida afectados, ¿no? De algún lugar tiene que salir el agua. Y es evidente que el agua va a salir de los pozos, va a ser agua subterránea. No solo en la frontera México-Estados Unidos, cuando hay una sequía, se palian los efectos colocando un pozo y sacando agua. También aquí en el centro del país, en Guanajuato, en Querétaro, en Jalisco, en Zacatecas. Cuando hay sequía, quien tiene los recursos económicos hace la obra, luego la regulariza y saca el agua, ¿no? Entonces, en el futuro, mientras el cambio climático siga presionando, mientras las sequías sigan haciéndose más severas, el agua tiene que salir de un lugar. Y estoy seguro que va a ser del agua subterránea. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con un tratado? Bueno, pues tiene que ver con que si yo voy, imagínense ustedes, es este efecto popote. Yo voy colocando un popote aquí, otro popote allá, otro popote por acá, sin tener un orden, pues entonces voy a ir haciendo que los niveles, el nivel freático de los acuíferos
tenga un descenso y haya un momento, si no es que ya lo hay, en el cual exista una competencia entre los diferentes usuarios de aguas subterráneas. Y esa competencia puede tener efectos cruzando la frontera. Y entonces, por esa razón, es momento de ir, pues, por ejemplo, ir diseñando modelos pilotos que tengan que ver con modernizar los modelos de gobernanza de agua subterránea, introduciendo nuevos conceptos, por ejemplo, la política de rendimiento sostenible y sustentable en el agua subterránea, que es todo un tema, y ver qué resultados nos dan a futuro. Y ver, bueno, a lo mejor un modelo piloto sí dio un resultado y podemos hablar a lo mejor de acuerdos locales, que es también lo que dicen otros especialistas, antes de convertirlo en un acuerdo generalizado desde Tijuana hasta el Golfo de México, ¿no? Claro, fascinante el tema, doctor. Aquí tenemos un comentario de la doctora Úrsula Oswald. Dice, el río Colorado se ha escasquillado sin avisar a México y las aguas ahorradas que antes fluían hacia Mexicali se utilizan ahora en riego de la vitivinicultura. Esto está relacionado con lo que comentábamos en el inicio, de cómo ha cambiado obviamente el perfil económico y las actividades que se realizan a ambos lados de la frontera. ¿Podría comentar un poco más el caso este de la vitivinicultura? Porque se volvió también en un nicho económico y sin duda está teniendo implicaciones. Justo hay una literatura bastante reciente sobre los efectos del crecimiento, del cambio de uso de suelo en el famoso Valle de Guadalupe, ¿no? Que es, inicia desde Tecate, por ahí, ¿no? Ahí inicia esta cuenca y baja hasta Ensenada, ¿no? Entonces, se han hecho estudios, inclusive recuerdo que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en algún momento, dispénsenme el año, ya no lo recuerdo en concreto, cuando echó a andar un modelo piloto en el cual iba de manera voluntaria, acordando con los concesionarios de agua subterránea, medir las extracciones de agua para ir pues viendo cuál es el impacto de una extracción sobre el acuífero, ¿no? Y ver cuál es el impacto ambiental de esta extracción de agua en la vinicultura, ¿no? La vinicultura, perdón. Entonces, recientemente leí por ahí un estudio en el cual habían hecho un análisis piloto de dónde estaban los mayores extractores de agua subterránea con relación a la vitivinicultura en el Valle de Guadalupe. Y los resultados del estudio arrojaron que la parte de la cuenca alta, es decir, la más próxima a la frontera México-Estados Unidos, era donde se concentraban los mayores extractores de agua subterránea. Y esto era posible porque habían hecho pozos muy profundos, tenían bombas muy potentes y tenían también pues grandes volúmenes de agua concesionados comprometidos con su modelo de producción, ¿no? Que además, ambientalmente, ¿no? En términos ambientales, esos extractores de agua coincidían con las zonas de recarga de la cuenca, ¿no? Entonces, lo que concluían estos autores es que el impacto ambiental estaba sobre la extracción del agua. Entonces, el agua que se extraía, perdón, el agua que se recargaba era el agua que se estaba extrayendo por estas bombas poderosas. Y por lo tanto, era necesario establecer una política pública, un instrumento de política pública que pudiera ayudar a paliar esos efectos ya ambientales en la extracción. Sin embargo, pienso que eso tiene que ver más con más allá del sector hídrico. O sea, tiene que ver, por ejemplo, con cómo los municipios, ahora hablo en una escala muy local, cómo los municipios han ido autorizando en sus planes parciales de desarrollo urbano un cambio de uso de suelo agresivo. Han permitido que la vinicultura se convierta en un modelo económico predominante, que la Comisión Nacional del Agua permita la extracción de grandes volúmenes a través de estas concesiones, ¿no?
Y bueno, pues el problema nos regresa, digamos, a un punto que a lo mejor no he sido lo bastante claro. El problema con el agua subterránea es que se combinan, digamos, dos elementos muy interesantes. La propiedad privada de la tierra, o sea, la tierra donde se va a hacer el pozo es privada, y luego la obra hidráulica, el pozo también es privado. Entonces, si tú mandas a un inspector de la Comisión Nacional del Agua a verificar una obra privada, pues generalmente el propietario lo que vas a encontrar, y eso no lo invento yo, lo dice la literatura, es una respuesta negativa, ¿no? Porque se va a sentir, digamos, intimidado. Bueno, a mí no me vas a decir que yo cierre aquí el pozo, porque quien pagó primero por la tierra soy yo. Y luego, quien pagó por el pozo soy yo. A mí me costó 6, 7, 8 millones de pesos hacer este pozo para mi rancho, para mi actividad productiva, y me estás diciendo que le tengo que cerrar la llave del agua. En general es un consenso en la literatura a nivel global, ¿no? Se repite en Francia, se repite en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil. Tiene que ver con la gobernanza del agua subterránea, con qué instrumento económico o de política pública vas a impulsar con estos extractores de agua subterránea para que desincentives la extracción, ¿no? Y entonces cuides el acuífero y también cuides la cuenca, porque al final el agua subterránea está conectada con el agua superficial íntimamente. Espero haber respondido la pregunta. Sí, sí, doctor, gracias. Le preguntan sobre contaminación a propósito del Tratado de 1944, porque evidentemente las actividades económicas a ambos lados de la frontera se han incrementado. Hay muchos temas que preocupan desde las maquiladoras hasta otras más. Entonces, ¿qué tanto afecta la contaminación, obviamente, a las calidades del agua? Y si este es un tema que también debería ventilarse en una eventual revisión del Tratado de 1944. Bueno, la contaminación es un tema bien interesante. Miren, les voy a poner el caso de la cuenca del río Tijuana. La cuenca del río Tijuana es una cuenquita así chiquitita, es bastante local, es una cuenca que tiene una extensión de 3.203 kilómetros cuadrados. La parte en México, ¿no? Y en Estados Unidos 1.221, total 4.424 kilómetros. Es chiquita. Y la mayor parte de las aguas que se vierten en la cuenca del río Tijuana son aguas residuales con un mayor o menor tratamiento. Y esas aguas entran directamente a los Estados Unidos, al sur de San Diego, ahí en San Isidro. Tienen que cruzar todo un manglar costero y se vierten de nuevo en el Océano Pacífico, y las corrientes predominantes del Pacífico, que vienen de norte a sur, nos la regresan a México. Ya Estados Unidos se ha quejado con México en reiteradas ocasiones que México está entregando cada vez con mayores niveles de contaminación esas aguas, y que Estados Unidos tiene que invertir en mayores instrumentos tecnológicos, o sea, llámese una nueva planta de tratamiento de aguas residuales para tratar la cada vez mayor contaminada agua que el río Tijuana entrega a Estados Unidos, ¿no? Eso puede ser también objeto de un diferendo diplomático en el futuro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a decir, pues yo estoy gastando más, vas a tener que entrarle México aquí a cooperar, ¿no? ¿Por qué no? Es posible que pueda venir ese escenario. Y eso, pues bueno, tiene que ver con las capacidades también de los gobiernos municipales que, pues, tienen su hacienda pública mermada, no han inyectado suficientemente la cantidad necesaria para poder robustecer su capacidad de tratamiento de aguas. Municipios muy pequeños, quizás Cuenca arriba, no tienen el dinero ni siquiera para tener una planta de tratamiento de aguas residuales. Ahora no tengo bien el diagnóstico de la cuenca del río Tijuana, pero ese puede ser
un elemento interesante. En el caso del río Colorado, pues ese es un tema de la calidad que se ha observado desde 1973. Hay que ver el acta número 243, 242 si no me recuerdo. Esa acta ya hablaba de una salinidad muy importante en el agua que nos entregaba Estados Unidos a México, en el Colorado. Entonces, pues es un agua con con datos que rebasan lo permitido, ¿no? Y en el caso del río Bravo, en la cuenca del Conchos, etcétera, pues las aguas de retorno también contaminan el agua del río Conchos, las plantas de tratamiento de aguas residuales poco, que tienen poco mantenimiento, etcétera, pues contribuyen también con la contaminación al Conchos, y esto, pues bueno, corre por el Conchos y después entra al río Bravo, bueno, pues por ahí se va filtrando, etcétera, y llega hasta la presa La Mitad. Yo no tengo muchos más datos acerca de la calidad. Lo que sí puedo decir es que se han hecho esfuerzos para que en las actas entre ambos países el tema de la calidad entre y se vigile. A lo mejor no ha sido lo suficientemente robustecido y no tenemos eh, el número de plantas de tratamiento de aguas residuales en todos los municipios que tienen que ver con las cuencas transfronterizas y contribuyen a tener una calidad de agua lo deseablemente posible y dentro de las normas establecidas, ¿no? Muy bien. Sí, es un tema que tiene el potencial también de tornarse crítico en la relación bilateral. Le preguntan, doctor Luis Chávez, dice, yo sé que no es el tema central de la entrevista, pero me gustaría conocer la opinión del doctor acerca de la pérdida de las islas del archipiélago del norte como resultado de los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1847. Es un tema fascinante ese también. Doctor, Bueno, no tengo gran información respecto al tema, no me atrevería a hacer algún comentario. Sé que hubo por ahí un, una, eh, comentarios de algunos especialistas que advertían que cuando se revisó, creo que era el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, hubo una revisión al tratado de 1944 respecto a los límites marítimos, ¿no? Entonces, en el Golfo de México se revisó los límites entre México, Estados Unidos, luego Cuba, Estados Unidos y México. Ahí estaba el caso de la Isla Bermeja. sí. Y en el caso del Pacífico, por ahí entraba el tema de las Islas Coronado, etcétera, ¿no? Y sé que hubo gente que presentó sus análisis respecto a este tema, pero no sé en qué quedó. Correcto. Le pregunta Laura, Laura y no nos puso su nombre. Bueno, Laura, gracias por mandar su pregunta. Si el tema del agua debería tener un tratamiento trinacional, incluyendo a Canadá, dado que sabemos, dice ella, que en 1987, cuando se negoció un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos intentó comprar agua a Canadá para resolver los problemas de sequía de la costa oeste. ¿Podría comentar al respecto, doctor? En efecto, justo hay un antecedente en el cual Estados Unidos intentó comprar, establecer un acuerdo con las provincias del sur de Canadá, perdón, las provincias fronterizas, ¿no? Eh, Tratar de comprar agua y mandarla por acueductos, ¿no? Acueductos conectados entre ambos países. Ahí no hay una valla fronteriza, ¿no? Entonces era fácil hacer los acueductos, ¿no? Comprar agua local y mandarla al sur hacia Estados Unidos y luego Estados Unidos, bueno, llevarla hacia donde se necesitara, ¿no? Eso pues condujo a un escándalo muy fuerte, ¿no? Que llevó a que activistas y académicos como Tim Clark, Maud Barlow, eh, eh, llamaran la atención sobre
este proceso en el cual Estados Unidos quería comprar reservas de agua hacia Estados Unidos, ¿no? Ellos escribieron un libro a inicios de este siglo, ¿no? El agua es el oro azul, y el agua de las multinacionales, ¿no? Que lo tradujo Paidós al español. Es un gran referente ese libro. Y sí, fue un elemento en el cual Estados Unidos, pues, trata de comprar el agua. No dejaron, ¿no? Un movimiento muy fuerte, no se permitió. Entonces, eso que pienso que tiene que ver con algo que escribí en un artículo, precisamente para Voices of Mexico, que es la revista de CESAL, ¿no? En inglés. Yo lo que creo es que Estados Unidos, cuando observa a los vecinos respecto a las reservas de agua, pues es claro que Canadá es un lugar muy atractivo porque tiene mayores reservas de agua dulce que México. No, tiene los grandes glaciares, tiene grandes reservas de agua subterránea, hasta hace poco cuantificadas, ¿verdad? Y a México, como con México comparte la zona de los grandes desiertos, en realidad lo ve seco, ¿no? Pero eso es para cierta parte de la élite estadounidense, de la clase política estadounidense. Pienso que para las grandes compañías transnacionales, saben que en México también hay una gran reserva de agua. Ustedes, digamos, como para responder, ¿no? Un tratado trinacional. Si ustedes observan, ¿quiénes son las compañías mineras que operan en México? Pues son compañías canadienses y estadounidenses. Y las grandes compañías mineras, pues son grandes usuarias de aguas nacionales. Entonces, así como que México tan seco no lo está. Eh, el gran tema que hemos venido posicionando y discutiendo, por ejemplo, con el doctor Samuel Smith, él me decía, oye, los agricultores en México no pagan derechos de agua hasta que consumen más allá del volumen autorizado en su título de concesión. Ahí sí pagan derechos de agua. Antes no. Entonces, si la producción que tienen algunos concesionarios de agua agrícola es toda para el mercado internacional, por ejemplo, piensa los grandes agricultores de agua, perdón, de aguacate, aguacate, ¿no? El aguacate que se va para el mercado estadounidense, entonces quiere decir que estamos produciendo aguacate para el mercado internacional sin pagar derechos fiscales. Le estamos subsidiando el agua a Estados Unidos, de cierta manera. Y le estamos además ayudando a la inflación a Biden, ¿no? Es lo que me decía el doctor Samuel Smith, a combatir la inflación, ¿no? Entonces, ¿debería esto de entrar en un tratado trinacional? Sí, pienso que sí, pero hay que revisarse de qué manera. Está la Comisión de Cooperación Ambiental de los tres países, ¿no? Que se rotan la presidencia. En un momento es un presidente canadiense, luego un estadounidense, luego mexicano, ¿no? La sede está en Canadá, ¿no? Bueno, tendríamos que ver qué instrumentos de la Comisión de Cooperación Ambiental son vinculatorios y que tengan que ver con el manejo de los recursos hídricos. Y utilizar ese instrumento para tener, pues, un mayor monitoreo, vigilancia, ¿no? Pero yo digo, pienso sobre todo que tenga el candado suficiente para que el manejo del agua doméstico se acorde con lo que establezca la Comisión de Cooperación Ambiental. Claro. Y yo sí veo un riesgo, doctor. Estaba pensando en esta mega empresa canadiense Hydro-Québec, que es una gran empresa que obviamente maneja hidroeléctricas y demás. Y entiendo que Quebec es el que abastece de electricidad al estado de Nueva York. Hay una integración, de hecho, energética muy importante en varios rubros en la relación Estados Unidos-Canadá, pero yo sí veo una simetría importante con México. Ahorita planteaba lo de las mineras canadienses con las que ha habido cualquier cantidad de conflictos, usted lo sabe, y bueno, hay mucho activismo en México que denuncia
excesos cometidos por estas empresas. Entonces, creo que sí hay una ventana de oportunidad, pero también hay que vislumbrar los riesgos que se pueden presentar, ¿no? Al negociar con dos países tan desarrollados y que tienen transnacionales tan importantes en este sector. Doctor, nos acercamos al final de la entrevista y ahorita me saltó algo que dijo usted a propósito de cómo fracasó la intentona de Estados Unidos de comprar agua a los canadienses, el nacionalismo canadiense, ¿no? Que luego critican mucho este tema de la identidad nacional, que si tiene o no identidad nacional, pero cuando se tocan fibras sensibles ahí está presente el nacionalismo. Eso no falla. Doctor, ¿usted cree que el nacionalismo, ahora que estamos en tiempos de crisis de las instituciones, de crisis de la democracia liberal, estamos en el escenario post-pandémico que exacerbó, por cierto, al nacionalismo? ¿Usted cree que el nacionalismo puede inhibir la cooperación, por ejemplo, en el tema que estamos abordando en materia hídrica, en la posible revisión del Tratado de Aguas de 1944? ¿Cree que el nacionalismo podría ser un factor? Sí, sí, sin duda. Eh, pues, por ejemplo, en el tema de los recursos hídricos, el nacionalismo, digamos, se entiende mucho sobre los reclamos de la soberanía territorial, ¿no? O sea, hasta dónde el agua es un recurso hídrico, por supuesto, así se entiende ahora, ¿no? Algunos dan una lectura muy cruda, que es un commodity, ¿no? Hay otros que nos oponemos y que decimos que es un bien común, un bien que compartimos, ¿no? Que es la lectura de Leonor Armstrong, entre otros, ¿no? Y entonces, cuando tienes el agua que se comparte por países, pues tienes, y sobre todo cuencas, la cuenca alta puede estar en una parte del país, la cuenca baja va hacia el otro lugar, pues el agua se entiende como un principio necesario para la autodeterminación económica, ¿no? Entonces, eh, esto ya ha sido objeto de discusión en Naciones Unidas, ¿no? Que los países no deben, por una parte, limitar su desarrollo económico y por lo tanto tendrían que pensar en no compartir agua. Esa fue una lectura muy cruda en un inicio. La doctrina Hudson-Harmon, por ejemplo, pues muchos llamaban a esto la máxima de mi soberanía territorial exclusiva, ¿no? Y después, en los 70, cambia, hay una fuerte crítica y cambia esta mirada por tener la idea de, bueno, estamos compartiendo el agua y entonces sí reconocemos que hay una autodeterminación económica, pero también hay países cuenca abajo y que no puedo yo cerrarles la llave y tengo que abrirle la llave y dejar que el agua corra hacia abajo para que el país vecino la utilice en beneficio, para que también lleve a cabo su autodeterminación económica, ¿no? Su desarrollo económico. Y entonces, este principio de el máximo uso del agua en beneficio de todos, ¿no? Pues es ahora el que está más en boga, ¿no? Y si nos vamos por ese principio, pues entonces no tendría por qué privar el nacionalismo, ¿no? Tendría que privar la cooperación. Pero yo, digamos, regresando a las primeras preguntas de esta conversación, pienso que el fantasma que puede hacernos regresar al nacionalismo, pues son los efectos de la sequía, el cambio climático y la ausencia de agua, la ausencia de esos grandes volúmenes de agua, ¿no? Aquellos volúmenes de agua que había determinado el ingeniero Uribe Alba en el Tratado de Aguas del 44, que eran excedentes, hoy ya no existen. Entonces, pues claro que es un fantasma que puede regresar y que puede entorpecer cualquier posible tratado, revisión del tratado
que ustedes quieran, o creación de un nuevo tratado al futuro. Sí, por supuesto que sí. Y lo que yo he visto, por ejemplo, es que los nacionalismos, pues en general, son bastante fronterizos, ¿no? Uno viaja a la frontera norte y, vamos, más allá, por ejemplo, del agua, ¿no? Los cruces internacionales. Por ejemplo, vas a Ciudad Juárez y vas a cruzar al Paso, Texas, y cruzas caminando. Entonces, en algunos puentes tienes que pagar unos pesos para que puedas cruzar el puente, ¿no? Hay una eh, torniquete, ¿no? Entonces pagas, creo que de 5 pesos, ya no me acuerdo cuánto era, y la gente te dice, oye, ¿tú sabes a dónde va ese dinero? Va a la Ciudad de México, va a las arcas de la Ciudad de México. Ese dinero se tendría que quedar aquí, ¿no? Ese dinero de aquí, ¿no? O sea, inclusive dentro del plano nacional hay una pelea por los recursos fiscales, ¿no? Cuando tratas el tema del agua, claro, los agricultores, que son los principales usuarios del agua, te dicen, a ver cómo. Estados Unidos nos reclaman los 432 millones de metros cúbicos, pero no nos puede aportar los 74 millones de metros cúbicos en Ciudad Juárez, que está obligado a pagar. Ya no los da, ahora da 10, 15, y nadie dice nada. ¿Cuándo nos vamos a quejar? Eso te dicen los agricultores de Chihuahua, ¿no? O en el caso del río Colorado, que es una bomba, ahora con las actas que se han firmado, pues claro que la gente va a brincar y va a decir, ¿cuándo le van a dar agua a México? Nunca le han dado. Y van a regresar en su origen a los 1.850 millones de metros cúbicos que se determinaron en un inicio entre ambos gobiernos. Van a decir, esta es una cuota injusta. Ahí es donde va a surgir este nacionalismo bastante marcado, ¿no? Y claro, pues yo pienso que el nacionalismo va a empapar siempre la defensa de los derechos de agua previamente creados en cada país. Claro. Y ahora que lo escuchaba, pensaba, echaba una mirada al mundo, pensaba en el tema Israel-Palestina, el río Jordán, que es el eje, yo creo, uno de los ejes fundamentales del conflicto, pero se maneja de otra manera, ¿no? O sea, sabemos que el tema del agua en esa parte del mundo y en Medio Oriente son temas fundamentales y que prevalece mucho el nacionalismo y privilegiar el acceso para unos cuantos, ¿no? Pero bueno, se habla de otras temáticas y se politiza nuevamente esta serie de tópicos. Le comento a nuestro auditorio, el doctor y yo coincidimos en un evento en el Día Nacional del Agua, donde la temática que abordamos era los conflictos internacionales en razón del acceso al agua, ¿no? Y entonces ahí citamos diversos ejemplos, como esto de Medio Oriente, o los ataques de Putin contra presas que tiene Ucrania a lo largo del río Dnieper, ¿no? Para inundar ciudades ucranianas y obtener ventajas militares. O sea, el agua tiene muchas aplicaciones para la paz, para la guerra y para el beneficio también de diversos actores. Entonces, eso no lo podemos negar. Doctor, pues se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco mucho su disposición para hablar de estos temas. Son verdaderamente fascinantes y lo convoco para que podamos continuar con este diálogo en una fecha posterior cuando se lo permita su agenda. Creo que es un tema que es de sumo interés, de suma importancia para nosotros como México, mirando a la relación con Estados Unidos, pero también pensando en estas estaciones tan secas, esta sequía que ya nos han dicho se va a prolongar por mucho más tiempo. Entonces ahí vienen varios desafíos en materia hídrica, tanto dentro como fuera del país y por supuesto en la relación binacional. Me gustaría que en otra oportunidad hablemos de la frontera sur, porque pues ahí también tenemos varios recursos hídricos y es un tema que no abordamos normalmente. Doctor, un mensaje final que quisiera compartir con nuestra audiencia. Bueno, pues justo recordar lo que decíamos en el Día Mundial del Agua del 22 de marzo, ¿no? Donde nos conocimos, doctora, que este año es Agua para la Paz, ¿no? Es el lema, ¿no? Y bueno, yo quedé sorprendido con esos análisis de Rusia y de Ucrania, ¿no? Eh,
por supuesto que es una situación que debe de estar replicándose en otras partes del mundo, ¿no? Están también, por ejemplo, los mercados de agua, que es como la visión más salvaje del neoliberalismo en Inglaterra y en Australia, ¿no? Ahora con una aplicación puedes comprar agua, se abre el dique, sale el agua para tu rancho, etcétera, ¿no? Y el precio del agua está indexado en la bolsa de valores. Bueno, creo que estamos enfrentando por una parte una crisis climática, los esfuerzos que se han hecho en torno al paradigma de la gestión integrada de los recursos hídricos, el concepto sustentabilidad, sostenibilidad, pues parece ser que todavía no han sido eficaces en su aplicación y tenemos que enfocarnos para que lo sean y entonces en efecto el agua sí sea un instrumento para la paz y no para impulsar conflictos y menos bélicos, ¿no? Y pues te agradezco muchísimo la invitación para estar con ustedes. Ha sido un enorme gusto, como siempre, doctora. Y pues nos mantenemos en contacto y pues cuando sea propicio nos volvemos a reunir con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Gracias a nuestro amable auditorio, a quienes nos siguieron aquí en Zoom, a quienes nos enviaron sus preguntas a través de Facebook Live. Les pedimos que nos sigan en redes sociales, envíen los comentarios, díganos a quienes les gustaría que invitáramos y sin más, les deseamos una buena semana, cuídense mucho y hasta la próxima.